Algo sencillo de adentro, bajo a la tierra y hecho raíz. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en buena compañía en esta Habana caliente de agosto de 2025. A mi lado tengo a Christopher Simpson, gran talento musical cubano de la escena actual de nuestro país. Agradezco a Gilo, que está detrás de cámara, que me haga este gran regalo de estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, a ti también por haber accedido a esta entrevista para el canal de Europa con Cuba. No te voy a presentar, discúlpame, espero que lo hagas tú, Christopher Simpson. ¿Quién es? Y bueno, te dejo la palabra. Bueno, es difícil presentarse uno mismo, pero bueno. Te ayudaremos. Bueno, nada, mi nombre es Christopher Simpson, soy violinista, graduado de la Universidad de las Artes aquí en Cuba, pero bueno, también toco otros instrumentos porque me gusta la guitarra, el bajo, el piano, soy cantautor y productor musical. También hago otras cosas, pero bueno, nada, dirijo mis propios videoclips y tal, cosas que también la necesidad de uno cerrar un poco el ciclo creativo, que uno comienza desde la concepción de una canción y ver cómo la desarrolla hasta el proceso final, y la capacidad, ¿no?, de verla también terminada en un material audiovisual luego, me llevan a hacer esas cosas. Así que bueno, nada, todas esas cosas las hago. Nada, ¿qué más te digo? Porque realmente es tu pasión también. Es mi pasión, el arte en general, pero bueno, la música yo creo que es mi lengua materna, más incluso que el español. Yo me gusta estar escuchando música todo el tiempo, escucho música en todo, de hecho hay música en todo y es una forma también de ver la vida. Uno se toma las cosas de una forma más bonita cuando ves la música en todo lo que te rodea. Y bueno, precisamente esto nos lleva de cierta manera a hablar un poco de tus influencias artísticas, de tu formación también como músico. Si quieres comentarnos un poquito sobre esto. Sí, bueno, para hablarte de eso tendría que hablarte también de mi paso por la escuela de música desde pequeño. Pero un poquito antes, mis padres, ambos son también artistas visuales. Ellos son personas, ambos melómanos, son muy amantes de la música. Ellos tampoco conciben su vida sin música. Incluso cuando están creando, se apoyan mucho en la música para echar a volar la imaginación y que la inspiración haga su trabajo. La música que ellos escuchan, ellos son muy amantes del rock, del pop rock anglosajón, y aunque bueno, también abiertos a otras músicas, mucha música griega que escuché. Mi mamá vivió tiempo en Chipre y amante a los cantantes de música griega. Entonces es como una influencia muy ecléctica de música. También, por supuesto, la cancionística cubana, el grupo de experimentación sonora del ICAI, Silvio, Pablo o Santiago Feliu, más para acá Carlos Varela, son cantautores que han sido eje central en mi obra y bueno, por supuesto en mi formación como artista, sin descartar la formación clásica, que además ha sido fundamental en el músico que soy hoy. Comenzar el violín, que te comentaba de mi paso por la escuela de música. El violín fue un instrumento que yo creo que me escogió a mí, más que yo a él, porque yo me había preparado para entrar en la escuela. Mis padres me habían buscado profesores para prepararme en piano. Ese año la cátedra de piano no abre en la escuela. Después de haber pasado todos los exámenes, viene el examen de aptitudes físicas, y cuando viene la parte de los instrumentos no hay piano, es violín, viola o cello. Y llegué al aula de una profesora de violín. Yo soy zurdo
Normalmente la tendencia de los zurdos es a agarrar los instrumentos con su mano contraria, porque la mano del arco siempre es la mano que dicta la fuerza mayor, el mayor dominio. Y yo agarré el violín como un diestro. Entonces fue algo como que súper intuitivo. Cogí el instrumento, me lo puse. O sea, fue una posición muy cómoda. Y es casi como que el instrumento dice, no, es que yo soy tuyo. Esto es una forma de... No pasé trabajo, no fue que yo acudí a él, sino que fue una manera de... Así lo interpreté. Para mí era mucho más fácil aceptar la idea de que no había sido yo, sino que ya era una cosa de arriba. Y siempre, a pesar de ser muy pequeño en ese momento, siempre tuve esas cosas muy claras. No sé, una forma de ver la vida. También, te digo, gracias a la formación que tengo con mis padres, a la crianza que me inculcaron. Y eso hizo que mis estudios de música fueran mucho más llevaderos. No obstante, siempre creí que el violín no era el fin, sino que era simplemente una herramienta que iba a ser mi compañera para poder expresar lo que tenía adentro de una forma diferente. Y por supuesto que eso me llevó luego a explorar el camino de la composición, explorar el camino de la producción musical, de otros instrumentos por los cuales también expresarme. Y nada, eso ha ido construyendo toda una forma muy versátil de concebir la música y me ha llevado hasta hoy. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Precisamente en toda esa evolución tú has tocado con ciertas personalidades de la música cubana, no lo voy a decir yo, espero que lo digas tú, que tienen mucha influencia sobre lo que tú haces actualmente y que te han llevado a tener una cierta madurez en tu música, tu paso por mezcla y todo lo demás, pero bueno, prefiero que seas tú quien nos lo diga. Bueno, un poquito antes de mezcla incluso, mi madre siempre soñó con que yo fuera un concertista clásico. Eso es algo que es normal después de que entras en una escuela de arte donde estás estudiando por la academia musical, que es música clásica, y que tenía un antecedente muy importante porque mi abuelo en su juventud tocó violín, tocó flauta, y era un hombre muy apasionado del arte y sobre todo de la música clásica. Entonces era una manera también de proyectar ese cierre, ¿no? de esta tradición familiar que quizás tenía que ver con el arte, con la música y tal. Y también que entre todos los profesores de violín que tuve, conté con la gran dicha de tener a dos grandes maestros de violín en Cuba que son María Verdesia en nivel elemental y en nivel medio el maestro Evelio Tieles, con el cual estuve hasta mi entrada en ELISA, en la Universidad de las Artes. Y por supuesto maestros muy conservadores en el sentido de que son fieles, o sea, grandes defensores de la música de concierto y de la música clásica. Y por supuesto, se veía como que ese camino era el que yo iba a tomar. No obstante, la necesidad de trabajar y de poder ganarme mis primeras monedas me llevó a un lugar como La Habana Vieja. Nosotros en el medio de los músicos, La Habana Vieja es un espacio como hay mucho turismo y vienen muchas personas de muchas partes del mundo. Se busca la música más identitaria de lo popular cubano. Entonces está la música tradicional, mucho son, montuno, mucha guaracha, muchos géneros populares de disfrute de las multitudes, ¿no? Y entonces empecé a tocar en un bar en Compostela y Obispo, música tradicional cubana, algo que a mi mamá no le pareció muy correcto, pero de alguna manera sí, porque ya estaba ya aportando en la casa, pero eso empezó a cambiarme la perspectiva objetiva de las cosas e hizo que
ya yo me había presentado en el ISA, ya había hecho mis exámenes de ingreso, ya había aprobado lo que estaba en un año diferido por el servicio social, o sea, militar, que cuando uno entra en la universidad se vuelve servicio social, te lo cuentan como un año de servicio social. Y comencé a hacer sopa, nosotros decimos hacer sopa. Y en eso, Pablo Menéndez un día pasa por ese lugar y se queda a verme. Admirado. Sí, porque estaba tocando encima de una barra, de la barra del bar, y yo me tiraba con el violín. Pues había que vender los discos y ver el que pasaba el cepillo. Tenía todo el peso histriónico y de virtuosismo de ejecución arriba. Y Pablo ve eso, le gusta, le gustó, disculpe, y me invitó a una peña que él hacía en los Jardines de Mella, junto con su grupo Mezcla. Voy allá, ahí me sumo al piano, a una improvisación en el violín, y me invita a quedarme con la banda por un tiempo, limitado porque el violinista tenía otros compromisos, pero eventualmente me quedé trabajando de manera ¿cómo se llama? Permanente. Eso también me concedió mi primera gira internacional. Fue un intercambio muy bonito, de la comunidad latina por Cuba en la bahía de San Francisco. Experiencias muy lindas porque conoces a muchas personas que admiran y que respetan el talento cubano, la cultura cubana, y son personas que todo el tiempo están abogando por ayudar a que eso siga siendo parte fundamental de la bandera de los cubanos en el mundo. Eso siempre se agradece. Sabemos todas las situaciones que vivimos, ¿no? A niveles culturales y sociales, entonces eso son cosas que nos motivan a seguir defendiendo la cultura cubana con tanto ímpetu. Claro que sí. Con Pablo aprendí muchísimo, jazz, profundicé los conocimientos de música tradicional cubana, de música popular. Pablo es un hombre que tiene mucho conocimiento histórico del proceso de la cancionística en Cuba, sobre todo en sus primeros años, o sea, de la nueva Roa, sobre todo, porque él fue parte del grupo de experimentación sonora del ICAI, y con él aprendí muchísimo, y comprendí muchas cosas que sucedieron también a niveles de decisiones en esos momentos, bueno, momentos muy complicados y de constantes cambios a niveles culturales, porque estábamos también siendo permeados por muchas influencias de la música americana, inglesa, tal, y eso de alguna manera contribuyó también al desarrollo de una corriente en la música cubana y en la cancionística cubana que nos lleva hasta movimientos de la canción como lo fue Santiago Feliú, Carlos Varela, Buena Fe, Polito Ibáñez, David Torrén y Ray Fernández. Claro que sí, del cual vamos a hablar justo después. Bueno, tienes la versión de mezcla, también trabajaste con Ani Garcés, sí, trabajas con la Barbarie Semiótica. Si quieres, vuelves un poquito sobre esta otra modalidad de trabajo que también conoces. Y bueno, olvidé una pregunta anterior que ya casi que me la has respondido, que es ¿música clásica o música popular? Yo escuché un arreglo tuyo, que creo que es tuyo, del Manicero, en YouTube, que está genial. Ay, que lamento no tengas aquí el violín, pero me encantó. Que espero que me lo puedas enviar para poderlo agregar a la entrevista. Pero bueno, si quieres nos haces este recorrido ya en este tipo de ¿cómo decir?, de producción que es diferente a lo que has hecho. Tengo dos arreglos. Tengo la versión para dos violines. Esa fue la que escuché. Tengo un video que no parezco yo. Eres un bebé. Sin barba, teñido de rubio, nada. Sí, sí, no, pero muy bien. Por experimentar. Eso es así. y tengo otro arreglo para cuarteto de cuerdas que lo interpreta el Cuarteto Habana, que ellos actualmente se encuentran en Estados Unidos dando giras y cosas muy buenos, y salieron de acá, de la Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida por la directora Diana García. Qué bien. Son excelentes instrumentistas, y no solamente tengo ese arreglo, sino tengo otras cosas también, pero que bueno, que para otros artistas a veces, o sea, lo que tiene la producción musical
y ser arreglista es que no solamente uno trabaja para uno, sino trabaja para otros artistas, entonces estar detrás de otros productos artísticos sin que se le vea. Otro talento de Christopher. Sí, entonces, Modestamente, pero gracias por decirlo, porque siento que no siempre estás delante con tu instrumento, sino que también estás detrás de muchas producciones que ayudan y bueno, y acompañan a los demás. entonces, respondiendo a tu pregunta de la música popular o música clásica, prefiero toda la música, pero bueno, he buscado la música popular como un camino de desarrollo porque es muy rico. La música popular tiene quizás un espacio para la improvisación y la espontaneidad que la música clásica a veces carece un poco de eso por una cuestión también de respeto a una obra ya construida, ya hecha y que forma parte además del patrimonio inmaterial de la humanidad. Completamente. Entonces, ese tipo de obras, si bien se pueden versionar y tal, siempre hay que guardarles un respeto. Entonces, la interpretación de la música clásica, no digo que sea más limitada, es extremadamente rica porque pone la subjetividad del intérprete, pero es una música que ya está hecha, que no necesita mucho más de lo que ya está dado. No, y que está encerrada en ese molde Exacto. clásico de sus movimientos. Entonces, y todo lo la música demás. popular está en constante desarrollo, incluso la música popular ya está muy cercana a lo que en algún momento fue la música clásica, y ya los clásicos son de música popular y en algún momento de aquí a 100 años quizás lo que hoy consideramos como música popular sea la música clásica. Entonces, Totalmente. porque así funciona la sociedad, así vamos evolucionando. Entonces, yo abogo por la música. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la barbarie semiótica, que no se nos olvide. Sí, eso lo tenemos ahí. ¿Cómo trabajas tú entonces? Sabemos que lo haces de manera diferente con Ray Fernández, con esta agrupación musical en la que también, bueno, que fue con la que te conocí. Bueno, llegando de San Francisco en esa gira en el 2017 con Pablo, yo había terminado de grabar mi primer disco como solista. Paralelamente con el trabajo de mezcla, desde el 2015 yo me hice una selección de las canciones que yo había compuesto mientras yo estaba en nivel medio, o sea, de canciones que había compuesto con 15, 16, 17 años. Eran canciones que le había hecho como un proceso de curaduría, de buscar las canciones mejor logradas, con un contenido que fuera un poquito más coherente con el Christopher de ese momento, y entonces comencé a grabarlas poco a poco de manera independiente con una laptop, con una tarjeta de sonido, un micrófono y audífonos. Un cuarto sin condiciones acústicas, pero bueno, siempre ya cuando uno le mete cabeza a todo el conocimiento en los software, en los DAW, que son los programas de producción de música, uno domina algunas herramientas que te hacen la producción un poquito más llevadera y puedes a lo mejor llegar a un estándar de calidad sonora que te permita por lo menos estar decente en el medio de tantas cosas buenas que existen a niveles de calidad de sonido en el mundo. Y entonces Pablo de hecho me hizo las notas discográficas de mi primer álbum. Es una cosa por la que le estoy eternamente agradecido. ¿Absolución? Absolución. Es un disco en solitario. Entonces, ¿Con el cual ganaste el Cuba Disco 2019? No, no. Entonces te nominaron al Cuba Disco. Una primera nominación, pero esa nominación fue muy importante, porque fue la victoria, para mí fue la victoria de todo un proceso completamente independiente que tuve fuera de la institucionalidad de la academia musical en Cuba, y fue una manera de insertarme ya de manera concreta en toda la rueda que tiene que ver con la música, el movimiento musical de estar arriba de la ola, ¿sabes? Con los artistas de primer nivel y ya conociendo a personas de forma estratégica, espacios con los que yo pudiera desarrollarme como artista. Y Ray fue la intención mía al principio, fue mostrar mi música. Estaba buscando espacio para poder cantar y una prima mía me dice: Christopher, ¿tú has escuchado hablar de Ray Fernández? No he escuchado hablar de Ray Fernández,
pues, Ray es un trovador que está escapado, tiene una peña buenísima en el Diablo Tuntún todos los jueves, deberías ir. Él le da espacio a todos los jóvenes que se quieran subir en el escenario y le hace el micrófono abierto y la gente se sube y canta. Pero voy para allá el jueves. Pero resulta que veo a Ray un domingo en Fábrica de Arte. Me encantó ese concierto y fue como que ahí me convencí de que tenía que ir el jueves siguiente Claro a la que peña. sí. Fui el jueves siguiente a la peña, ya lo había hablado con él porque entré en el camerino, yo soy un metecabeza. Y él me dice, lleva, yo dije, yo soy violinista pero tengo canciones. Y dice, llevo el violín. Y llevo el violín el jueves ese jueves me subo con Ray a improvisar, a hacer par de violinadas como estaba acostumbrado a hacer. Y Ray me dice, ven el jueves que viene de nuevo para hacer esto mismo. Súper. Y el jueves, Ray tenía un trompetista en ese momento. Al jueves siguiente voy. Y me dice, pero voy a la prueba de sonido. Y cuando yo a la prueba de sonido, el espacio donde estaba el trompetista me dice, no, tú vas ahí. Y el trompetista ¿dónde va? Dice, no, ya no hay trompetista, ahora eres tú. Y yo, pero ¿cómo que soy yo? Sí, ahora tú te vas a quedar tocando con nosotros. Fue así, fue algo extremadamente fuera del nylon. No, Genial. nunca lo vi venir. Pero se dio de esa manera, una forma muy espontánea, y yo tuve que ir tomando nota en vivo, o sea, ir agarrando las canciones según él iba tocando, como sabía tocar guitarra, yo iba mirándole la mano de los acordes y por supuesto intentando poner notas en el violín coherentes con lo que él estaba tocando, haciendo arreglos en mi cabeza. Genial. Por supuesto, mucha gente del público, porque Ray, eso es una cosa que tiene, el público se sabe sus canciones mejor que Ray. Y entonces se saben la melodía de los instrumentos solistas, se sabían la melodía de la trompeta, sabían esto. Entonces yo iba escuchando a la misma gente del público tarareando los fraseos de la trompeta y yo entonces aprovechaba y me los aprendía en el violín y ya en las próximas peñas, cada vez que íbamos tocando, se iba perfeccionando. Entonces, y bueno, eso es como una relación laboral que trascendió lo laboral y se volvió una relación ya personal y somos muy buenos amigos, somos como una familia y llevamos ya casi 9 años tocando juntos. Otra escuela, a Loveni Morey. Sí, Le sí, mandamos un beso a Ray y a Lenia. Un monstruo porque además tiene un dominio de la lírica impresionante. Y es un gran poeta. Exacto, es un gran poeta, escribe muy bien, muy buen repentista también. Yo digo, Ray es un repentista y es un jazzista de la vida. O sea, el jazz, cuando se habla de jazz, que se habla de improvisar, el feeling de todo el tiempo estar sacando lo espontáneo, Ray vive así. No es que sea un personaje, es que es él. Y es algo que también me ha ayudado mucho a descubrirme en escena. Yo mucho tiempo no creía en mis posibilidades histriónicas, siempre lo veía como una necesidad, no como una expresión genuina, porque tenía miedo que la gente pensara que yo era un ridículo o algo así, porque uno a veces tiene miedo de mostrarse en todo su esplendor, porque también hay muchas personas que viven de eso, o sea, como que hay que guardar una cierta postura, no sé qué. Incluso mis primeras entrevistas en televisión eran muy correctas, eran entrevistas en las que yo todo el tiempo buscaba la palabra correcta para decirla perfecta. Y es un momento en el que dije, esto no soy yo no soy así. No, claro sí, soy una persona que tiene un background cultural, una educación una formación sólida. Una formación sólida, pero creo que necesito permitirme ser un poco más auténtico en el mensaje que estoy dando, porque si no creo que no voy a estar siendo sincero conmigo mismo y eso se nota. Entonces cuando eso se nota, no haces llegar tu mensaje de la manera correcta. Y Ray es un maestro con eso. Y es una cosa por la que le estoy también eternamente agradecido. Y además, cuando las personas hacen un match, yo creo que eso hace falta mantenerlo, independientemente de la cantidad de proyectos que uno tenga en la vida. Muchos artistas toman la postura de cuando se meten en su proyecto solista, dejan atrás toda una trayectoria que a veces es necesario por cuestiones de dinámica, ¿no? Pero uno siempre vuelve a la raíz. Y yo digo, mientras yo tenga espacio en mi vida, yo le voy a hacer más espacio para poder seguir siendo parte de un proyecto como la Barbarie Semiótica, que la Barbarie Semiótica es un nombre simbólico, realmente es el grupo de Ray Fernández. Lo que pasa es que Ray es un tipo tan
creativo que le buscó ese nombre por la cuestión del desastre, que es el anti-show, pero que es parte de un propio show, que bueno, espero que en algún momento todos los que vean esta entrevista tengan la oportunidad de poderlo vivenciar. Claro que sí, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Bueno, háblanos de los discos tuyos y también, bueno, de las diferentes, los diferentes premios que has obtenido. Hablamos del Cuba Disco, de la primera nominación, y después me hablaste del 2024 y 2025. Sí. Si nos puedes decir brevemente Bueno, los nombres de los discos y los premios. Sobre Cuba Disco hay varias propuestas discográficas que han estado. Para eso, debo decirte que en el 2019, cuando yo presento mi álbum Absolución, ya he llevado 2 años de terminado ese disco. Fue un disco que grabé del 2015 al 2017, como había dicho anteriormente, pero no había encontrado ninguna disquera cubana que lo licenciara. Hasta que, gracias al maestro Edesio Alejandro, persona con la que también, persona que me apoyó muchísimo, al cual también le estoy eternamente agradecido, y una persona que vio potencial en mí en un momento en el que yo no estaba ni seguro de lo que yo podía dar. Fue el año 2017 en el cual tuve la oportunidad de grabar junto a 2 grandes de la música cubana, Fran Fernández y Edesio Alejandro. Dos grandes maestros de la música cubana. Fran me recibe una llamada para grabar el violín para una obra que él estaba escribiendo para el ballet que tenía que ver con Ochun. Y entonces hay un apartado que se llama Afrodita y era un diálogo entre el violín y el piano, donde era completamente improvisado, donde el maestro marcaba pautas desde el piano y yo tenía que hacer una respuesta a nivel de como un diálogo estilo responsorial, como en la música afrocubana, entre el violín y el piano, y quedó muy bonito porque fue en vivo. Él en el piano tocando, en el estudio de grabación, él estaba en el piano y yo en el violín, íbamos creando una atmósfera que fue tomando una dramaturgia, un crescendo, un clima, y fue una experiencia hermosa, porque uno está también acostumbrado a ver a Fran en un espacio más clásico, de la música de concierto extremadamente conservadora, y ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar haciendo un diálogo genuino de creación propia en el momento. Esas son experiencias que yo me llevo para toda la vida. Y con el maestro Edesio Alejandro tuve la oportunidad de grabar los violines para una película que él estaba haciendo la música, Los Buenos Demonios, y ahí grabé el violín solista de la banda sonora que él estaba realizando. Y me pregunta por mi música, y yo le muestro el disco. Él lo escucha conmigo y él levanta el teléfono y llama a José Manuel García. José Manuel, te tengo aquí a un talento de la música cubana que tienes que escuchar. Gracias a esa llamada, José Manuel, que es el productor de Big Music, que es una disquera cubana que además siempre ha apoyado mucho a jóvenes artistas y que además tiene que ver con el tipo de música que hago, que está cercano al pop rock alternativo, fusión, la cancionística. Siempre han apoyado ese tipo de música y era muy coherente, ¿no? José Manuel fue además productor de los primeros discos de Buena Fe, que es una de las bandas más importantes de la cancionística de las últimas 2 décadas en Cuba. Y nada, me recibió, luego de eso escuchó el disco conmigo y accedió a licenciar el álbum, y ese, bueno, ha sido el comienzo de una relación de colaboración y de licencias de mis álbumes desde ese momento. Pero perdóname, nada de esto hubiese sido posible sin el talentazo que tienes, porque cualquier maestro puede decir, escucha esta música y que eso no pase. Claro. ¿Entiendes? Pero creo que si ya hay una llamada inicial, hay un motivo esencial que es claro. Las potencialidades que tienes y el talento que tienes, que es realmente fuera de lo común. Pero bueno, donde quiero llegar es que también, estoy agradecido por esas personas que además la vida me dio la oportunidad y el placer de conocerlos más allá de la interacción de el ídolo que puedan ser como artistas, ¿no? El referente artístico, sino desde el punto de vista de la calidad humana de esas personas que va más allá. Personas sensibles, personas además con la capacidad y con la voluntad de
ayudar y de también involucrar sin pedir nada a cambio. Eran personas que Sin simplemente por pretensiones. el disfrute, porque muchas de esas personas de éxito también van desde el propio disfrute de lo que hacen. Entonces yo creo que eso es fundamental para el éxito a nivel personal. Ya el éxito que pueda darte la fama es una cosa que es complementaria, que es circunstancial, pero la realización personal tiene que ver mucho con sentir amor por lo que uno hace, y esos eran personas que sienten amor por lo que hacen, han tenido una vida de dedicación y son Completamente. referentes, y por eso digo, estoy muy agradecido porque fueron personas que me ayudaron, porque ahí hubo también una compatibilidad. Exactamente. Entonces, eso hago el cuento porque luego yo hago mi banda Elevación, que era el mismo grupo con el que yo me apoyaba para defender los temas que yo hacía como solista en vivo, pero encontramos una estética que era muy de grupo, y sentí que era necesario un poco separar el concepto de Christopher Simpson como solista, que ya se iba a que yo de pronto colaboraba como violinista con una agrupación, o que de pronto le hacía producción a alguien, o que de pronto componía una canción con una estética o con un género diferente a lo que normalmente la gente podían esperar de mí, que era más pop o más rock. Y entonces decidí esa imagen del Christopher Simpson pop rockero, llevarlo por Christopher Simpson y Elevación. Y entonces ahí a esa estética visual y sonora le di un nombre, que los músicos, por supuesto, por cosas de la vida han ido cambiando, a pesar de que he tenido un equipo de trabajo de músicos maravillosos, amigos todos, y que me han apoyado desde siempre, y siempre eran las ideas más locas, y ellos arriba de mí. Gilo es testigo, que está atrás de las cámaras, él sabe de lo que estoy hablando, y realmente es un proceso con el cual todavía sigo aprendiendo, por supuesto, porque esto de la música, que ya llega un momento en el que tú tienes que empezarlo a ver como un negocio, o sea, seguirlo viendo como una vocación, como un servicio a la humanidad, como algo que es producto del amor que uno siente por la vida. Y el placer de la creación. Y el placer de la creación. Pero también es un negocio, porque tú le tienes que también dar de comer a los que están contigo. Exactamente. Y entonces, primero uno va creando sus bases, y entonces tenemos en nuestra producción discográfica con Christopher Simpson Elevación 3 materiales. Tenemos en la línea Primer Acto, que fue un disco que fue resultado de la pandemia, un disco respuesta directa a la pandemia. Proceso creativo cambió, la estética sonora cambió, el concepto de las canciones cambió, o sea, todo fue en función de la humanidad. Es un disco que no tiene ni una canción de amor, o sea, de amor eros. Es un disco que habla de muchas temáticas sociales, conflictos filosóficos, todo por llegar a un punto. Por eso es que es la línea, es como un camino que no para, que es el camino de la vida. Claro. Entonces decidimos como seleccionar el disco en varias partes. Hicimos en la línea Primer Acto, luego en el 2022 hicimos en la línea Intermeso, que fue un disco que fue parte, o sea, sirvió como banda sonora original de la telenovela Tan Lejos y Tan Cerca, una telenovela cubana que nos permitió además llegar a muchas más personas. Claro que sí. Porque por supuesto también el disco tiene un carácter mucho más comercial, tiene mucha música más pop, cercana a los estilos que las personas consumen habitualmente. Por tanto, también el concepto de intermeso ayuda mucho, porque el intermeso en una ópera es como este momento más ligero, que a veces se separa un poco de la temática central de la obra, pero le permite un divertimento al espectador. Es un momento de pausa. Un momento de pausa en el material con sustancia más profunda. Y entonces, luego de eso, hicimos un stop en este viaje en la línea. Ese disco tuvo una nominación en el año 2023 en la categoría Pop Rock en el Cuba Disco. Pero previamente, en el 2022,
había hecho una producción para un disco que tiene que ver con la recuperación de archivos de la música de Ñico Saquito, y fue un disco para la barbarie semiótica. Fue una oportunidad que me dio Ray de poder producir un disco de nosotros mismos, y funcionó, y fue también nominado en la categoría de música tradicional variado. Y en el 2024 hice la producción del disco Búscame tú de Dani Garcés, que ganó premio Cuba Disco en ese año. Y en el 2025 presentamos con Elevación el disco Lo Vivido Nada Nos Lo Quita, que es un disco que tiene 20 tracks, un disco bien largo, que tenemos grabaciones desde el año 2019 hasta el 2024. Grabaciones de varias versiones de la banda, porque sabemos todo este asunto de las personas fluctuando, ¿no?, en la banda y en el país. Muchos se han ido ya de la formación original, no queda prácticamente nadie en Cuba, pero siempre estamos en contacto, y este disco fue una manera de unificar ese trabajo a lo largo de todos estos 5 años, y fue un disco premiado este año en la categoría de Pop Fusión en el Cuba Disco. Estamos súper felices, y el disco va a ver la luz en todas las plataformas digitales el próximo 28 de agosto. Bravo. Bueno, pues genial todo esto que nos cuentas. Me decías tú hoy que estabas ayer en la premiere de la presentación de la película sobre Mijaín López. Sí. Y bueno, casualmente estamos aquí hoy. Lo que me gusta mucho es esa confluencia entre dos cosas que tienen relación con lo que fueron los Juegos Olímpicos de París 2025, en los que tú, bueno, presentaste. El 24. En el 24, estamos en el 2025, ¿verdad? 2024, ay Dios. Bueno, París 2024, Tiempo de Vencer, algo premonitorio, y casualmente ayer y hoy está presentándose Mijaín, la película de Mijaín. Esto creo que no es por gusto, me gustaría que nos converses un poquito sobre este tema musical y lo que te llevó a crear esta pieza tan conocida por el público cubano y extranjero también. Tiempo de Vencer. Tiempo de Vencer está en el disco, en Lo Vivido Nada Nos Lo Quita. Así que nada, también, y tiene 2 versiones en el disco que no son la versión del single, que está en Spotify. O sea que cuando se estrene el disco van a tener 2 versiones más: la versión del álbum, que tiene un solo extendido, y la versión rock, que es con el formato con el que defendemos en vivo. O sea, ahí hay 3 versiones de la canción por ahí. Entonces, hablando del tema de Tiempo de Vencer, Tiempo de Vencer fue una canción que escribí junto con Jorge Sáenz, miembro de la banda hasta hace muy poco, de los miembros fundadores, incluso miembro fundador, pero como un hermano para mí. Jorge Sáenz y yo crecimos juntos desde quinto grado, desde los 9 años, batallando en la escuela de música juntos. Y La Amador Roldán. No, desde Paulita Concepción. Ah, Paulita Concepción, tienes razón. Estudiamos sí, en verdad que la Amador Roldán juntos también. Y luego él no siguió en Elisa, pero ya en Elisa yo tenía mi banda. O sea que ha sido un periodo de muchos años juntos, y nos entendemos. Y a nivel de proceso creativo siempre estuvimos muy involucrados. Y yo le presenté un boceto de la canción, le dije, mira, quiero que este sea el coro, quiero que este sea la letra. Y él me dijo, hey, ¿por qué el coro no lo extendemos, no lo hacemos doble? Él puso la letra, la segunda parte del coro, hicimos eso, y me sugirió algunos cambios en la letra. O sea, siempre ha sido así, como que yo pongo a consideración de otros músicos con los que siempre he trabajado. Mire, esto es lo que tengo, podemos llevarlo a otro nivel, vamos a trabajar juntos. Hacemos como una mesa de trabajo, y funcionó muy bonito con esa canción, porque además fue una canción muy personal. A pesar de ser un encargo para representar a la delegación deportiva en las Olimpiadas París 2024, yo busqué la manera de ser lo más sincero posible en esta canción. Eso es algo que, a pesar de que sea una hora por encargo, tienes que sentirte identificado de alguna manera. Yo no soy un gran consumidor del deporte, también por el tipo de dinámica de mi vida que he tenido. Jojito sí es muy consumidor, o sea, es un alto consumidor de deporte, y o sea, fue un buen complemento a la hora del lenguaje.
que se utilizan muchas veces dentro de ese, hay códigos, ¿no? Claro. Y entonces me aterrizó muchas cosas a niveles de lenguaje, pero hay puntos en común con los músicos, con los artistas, que es el sacrificio y la entrega. Eso es una cosa que va porque los deportistas son deportistas no por profesión, sino por vocación, y vuelven su vida el deporte también. Entonces, hubo muchos textos en la canción que fueron muy personales y de vivencias reales, o sea, valga la redundancia, vivencias mías, que me encontré con personas que pusieron trabas para que yo saliera adelante. Entonces, como nos ha pasado alguna vez a todos. Una cosa ficticia, pues la gente puede entender que puede ser algo ficticio. No es algo ficticio, no es algo del éter, sino muy, muy real. Y eso fue transmitido en la canción de esa manera, y creo que el hecho de que también nos asumimos también influencias de otras canciones que se han hecho desde Cuba para la delegación, temas de Moncada, de los finales de los 90, canciones de los 2000 cortos, o sea, buscando esas influencias épicas, hicimos esta canción. Me llevó a poder estar en las Olimpiadas, fui con la delegación, felizmente, y el hecho de poder estar ahí tocando en la película, o sea, en el estreno de la película documental Mijaín, fue como un cierre de ciclo. O sea, ver toda esa trayectoria que fue desde la creación de esa canción hasta estar ayer ahí. Mijaín, que además es una persona súper chévere, una persona que además desde el primer momento que tuvimos un intercambio de palabras siempre fue muy dado a apoyar, a ayudar. La sencillez en persona. Una persona muy sencilla y muy dada también a la gente. Y creo que por eso es que también causa mucha simpatía en las personas que lo ven, ¿no? Y como lo reciben. Entonces, para mí es como una cosa que tenía que suceder. Claro que sí. Estar ahí fue un cierre lindo para esa etapa, y bueno, a lo mejor no es un cierre definitivo, pero yo lo veo como un salto. Ahí yo lo veo ahí bien bonito. Bueno, a lo mejor esto es el inicio de algo también. Cuéntanos entonces un poco sobre tus proyectos futuros ahora. Bueno, a partir de 2025, agosto de 2025. Paralelamente con el trabajo de mi banda, también estoy haciendo mi trabajo en solitario, que va más acerca de la exploración dentro del estudio de grabación, ¿no? Yo compongo una canción, por ejemplo, ahora mismo tengo un tema que soy fanático a esa canción mía, una de las canciones que más amor le tengo, a las que más amor le tengo, se llama Bolero Causal. Es un bolero para los que quizás piensan que en la juventud todavía no se tienen en cuenta estos géneros musicales de antaño. El bolero es un género muy rico, y creo que tiene muchas formas de reinventarse para seguir estando en el ojo de todos los que consumen música de calidad, y tuve la oportunidad de colaborar con el maestro Julito Padrón, que es un grande de la trompeta en Cuba, y bueno, a nivel mundial también es un monstruo, el mismo trompetista Arturo Sandoval de Iraquere, trompetistas como Chris Botti. Nosotros decimos que es el Chris Botti cubano. Lo tienen, Paquito Rivera, lo tienen en una gran estima. Hablo de estos músicos porque son músicos que marcaron una pauta muy importante en la música cubana en la segunda mitad del siglo XX. El grupo Iraquere, dirigido por Chucho Valdés, fue una banda que marcó un antes y un después en la música popular cubana. Claro que sí. Y este músico, reconocido por estas grandes personalidades de la música, ya eso te dice mucho. Además, Julito tiene un lenguaje único a la hora de tocar su trompeta y a la hora de expresarse, porque también canta. Entonces, como tú. Sí, entonces en la canción hicimos un diálogo muy bonito, porque mientras yo cantaba, él tocaba la trompeta, y cuando él cantó, yo toqué el violín. Qué bien. Se hizo ese complemento perfecto ahí. Y le tengo mucha fe a este proyecto también como solista, porque
creo que va en una dirección que me gusta mucho, que es simplemente hacer música por placer, sin buscar una presentación en vivo, simplemente escuchar algo que uno crea ahí, hecho canción. Crear esa palabra O de sea, paso, ese Martí. Es crear. Tengo ese proyecto, tengo un proyecto con un laudista, se llama Eduardo Cocho, que es un monstruo del laúd. Él toca además cuatro, toca cavaquinho, toca charango, toca tres, toca guitarra. Es muy completo en las cuerdas pulsadas. Y tenemos un proyecto de violín y laúd que nuestro principal objetivo es promover la música cubana, o sea, la cancionística cubana y latinoamericana. O sea, podemos hacer otro tipo de música, pero sobre todo canciones antológicas de la música cubana y latinoamericana, llevarlas a arreglos novedosos en un formato que puede parecer un formato de música de concierto, pero que también cuenta con cierta informalidad en la propuesta escénica, que ayuda también a que la gente un poco conecte. Tenemos momentos didácticos y tal. Es una cosa que disfruto mucho y estamos prontos a grabar nuestro primer videoclip también. Y bueno, ya acabamos de firmar para hacer un disco bajo el sello Colibrí acá en Cuba. Y por supuesto hay algo de lo que no he hablado, pero que es algo que forma parte de mi esencia también, que es la parte de docente. Yo siempre fui muy cercano al arte de enseñar. Claro. Y al principio, cuando tenía 15 años, en la academia cristiana a la que yo asistía a una iglesia en ese momento, y en la academia se quedaron sin profesor de violín, y yo dije, miren, yo puedo apoyar, a mí me gusta, porque como quiera que sea, es un proyecto comunitario. Yo era, ya, o sea, con 15 años, aquí en Cuba, uno que está estudiando en una escuela de arte, ya con 15 años tiene un conocimiento bien fuerte, porque el sistema de enseñanza en Cuba comienza desde muy temprano y violín es una carrera larga. Y entonces desde los 6 años uno está estudiando una carrera universitaria. Es un plan de estudio muy bueno que divide nivel elemental, nivel medio y nivel superior. Y el nivel superior es simplemente para uno perfilarse como artista, pues su proyección de artista, pero el grosor del contenido está en nivel elemental y nivel medio. Y ya en ese momento yo me sentía capaz de enseñarles los principios de cómo agarrar el violín, las notas musicales, y eso me fue entrenando porque era con personas de todas las edades. Yo le podía dar clase a una persona de 40 años, una persona de 30, de 20, entonces, y a muchachos menores que yo. Entonces, eso también me dio cierta disciplina, cierta madurez en este ámbito, y fui creándome un sistema de enseñanza, el cual sigo implementando. Hoy en día estuve como profesor y director de la orquesta de cámara Manuel Saumel 3 años junto con el maestro Evelio Tieles, y luego he creado un proyecto que se llama Sonidos de Esperanza, que tiene la finalidad de acercar a las personas a la música desde diferentes posiciones. No es un curso de violín, no es un curso de guitarra ni de canto, es simplemente nociones de la música como vía de expresión, porque al final la música es un lenguaje, y eso es más importante que el propio hecho de tocar un instrumento. O sea, si vamos a formar a músicos, vamos a formar a artistas, vamos a formar a personas que tengan algo que decir, no a grandes ejecutantes del instrumento, porque eso como que es algo, sí, importante, pero no es una herramienta. Saber tocar un instrumento es simplemente una herramienta. Y este curso está enfocado en eso, y sobre todo con personas que son de partes más vulnerables dentro de una sociedad, niños con dificultades del aprendizaje, personas que han sufrido abuso psicológico, abuso físico, personas que estén marginadas por la propia sociedad, y me he especializado en ese curso a llevarlo a este tipo de personas, porque es una forma muy efectiva de integrarlos a la sociedad en la que estamos viviendo y de una manera sana. Tienen algo también que ofrecer al mundo,
y así se sienten también útiles socialmente. Hay muchas personas que no se sienten útiles socialmente y tienen un peso más importante de lo que creen. Entonces este proyecto ya tuvo una primera edición, se hizo en abril de este año en Playa del Carmen, gracias también al apoyo del Instituto de Cultura de Quintana Roo, o sea, de Playa del Carmen, y fue muy efectivo y ya estamos en espera de una segunda edición. Algo que me tiene muy contento porque es algo que me tenía también en deuda. Uno en la vida quiere hacer tantas cosas y yo me siento bien afortunado porque con una corta edad, con 29 años, he podido ir logrando en corto plazo muchos proyectos que he tenido como metas en mi vida. Así que sigo trabajando en función de eso. Ahora estoy en lo de la promoción del álbum. Así que bueno, ya saben, Spotify para los que estén fuera de Cuba. Bueno, y para los que están dentro de Cuba, si lo ven con un cartel en 2 y 23, también es Simpson promoviendo sus conciertos. Lo vi en Instagram. Pero bueno, genial, estoy muy contenta con que tú hayas estado aquí hoy con nosotros y todo esto nos da la medida de la altura de este Simpson. Estoy recordando, bueno, de manera un poco las alturas de Simpson, que fue nuestro primer danzón, y que este señor joven aquí nos está dando casi una lección de lo que puede ser la creación, la creatividad y para qué sirve también la música, que no solamente es para ganarse la vida y ser conocido, sino también ser útil a la humanidad. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Que espero trascienda. oportunidad. Es un lujo haber estado contigo aquí esta tarde. Muchísimas gracias.